Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marcelo. Bueno, vamos a esperar un minuto más y empezamos. Está entrando gente de la sala de espera. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿está todo listo? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes eh, a todos y a todas. Gracias por estar, gracias por participar. Vamos a empezar ahora la reedición del el informe que había comenzado la semana pasada y quedó trunco por razones ya por todos conocidas. Les agradezco que hayan tenido la paciencia y hoy vamos a proceder a hacer el informe completo. Esperemos que no tengamos ningún problema. Quiero dar hemos cambiado, como ustedes ven, hemos cambiado a Zoom y tenemos algunos pasos para asegurar un poco más de protección a la presentación. Les quiero contar dos o tres cositas antes de empezar con las presentaciones propiamente dichas. Eh, la primera, nos enteramos obviamente que en todos lados, pero en Brasil especialmente, esto ocurre con cierta frecuencia, lo lamentamos. Desde luego estamos orgullosos y contentos del trabajo que la gente de Brasil ha hecho y lo ratificamos aquí. Algunas cosas técnicas. La primera es que esto se está grabando. Si alguien está en contra de que se grabe, nos tiene que avisar. De lo contrario, esto queda grabado para que esas personas que luego quieran eh, volver a verlo. Pero bueno, les estamos avisando y si hay alguien que no quiere, repito, ¿no? Si no quiere que se grabe, que nos avise. Nosotros vamos a mutear, vamos a callar o silenciar, ese sería el término, vamos a silenciar en manera centralizada las intervenciones, por lo tanto, ustedes no van a poder, la mayoría de ustedes no van a poder habilitar los micrófonos. Si tienen comentarios o tienen preguntas, lo pueden hacer a través del chat que tenemos. Enseguida voy a decir algo más al respecto del chat, pero nosotros deberíamos, o sea, no deberían poder hablar a menos que nosotros los autoricemos o los habilitemos. Y preferimos mantener los micrófonos cerrados, así garantizamos un control. También, si llegara a aparecer alguien que quiere molestar o que quiere hacer alguna de las cosas que nos pasaron la semana pasada, nosotros, y lo identificamos, nosotros lo podemos sacar de la reunión y queda ya deshabilitado para volver a reingresar. O sea que, digo, espero que no nos equivoquemos y no saquemos a nadie incorrectamente, pero si llegamos a sacar y después no pueden volver a entrar, bueno, después le mandamos la grabación, disculpen. Pero me imagino que no va a pasar eso, simplemente es una medida de seguridad. Lo mismo respecto al chat. Ustedes van a poder utilizar el chat, pero si hay alguien que intenta hackear el chat o quiere mal usarlo, lo deshabilitaremos y después les estaremos informando en dónde podemos habilitar otro chat si es que lo vamos a poder habilitar. Nosotros suponemos que nada de esto vaya a pasar, pero sin embargo queremos dejarlo en claro para que podamos funcionar bien. Bien,
Lo último que les quiero pedir es que no coloquen ligas en el chat, no indiquen espacios para que otra gente pueda colgarse, simplemente los chats son para hacer algún comentario o hacer alguna pregunta muy específica sin grabar ningún tipo de liga. Bueno, ya ahora sí terminamos con estas cosas de procedimiento y vamos a pasar al informe. Como ya les dije, habíamos visto esto que hizo sobre México. Desde ya está el informe que escribió Elena y la actualización que escribió Elena está disponible y a su vez también después este PowerPoint y con los datos de las otras regiones también va a estar disponible para aquellos que lo quieran ver. No necesitan ver, van a ver muchos números en los PowerPoints, pero esos números después no necesitan, va a avanzar rápido el PowerPoint, por lo tanto no sé si van a poder tomar nota los que quieran tomar nota, pero no se comunican con nosotros y nosotros le enviamos el PowerPoint y ya lo tienen a su disponibilidad todo el tiempo. Bien, Elena, te paso la palabra. Muchas gracias por participar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto volver a estar con ustedes. Me ha pedido Marcelo, ya que tuve la oportunidad la vez pasada de poder hablar sobre sobre Caribe y México, nada más hacer una muy breve síntesis sobre lo que ocurre en esta región. Muy rápidamente decir que Belice es un país extraño junto a todos los demás de la región, porque tiene una sola cárcel con menos de 2.000 internos y operada por una ONG religiosa. Eso sería lo importante. Segundo punto, República Dominicana. Como casi todos sabemos, tal vez tiene dos modelos, uno tradicional, donde está el 65% de la población interna y el 35% está en un modelo que se ha considerado ejemplar en la región por el tratamiento que se da, las actividades laborales, el personal, un conjunto de cosas. Y decir pues que sí, en Dominicana tomaron medidas desde el inicio para hacer frente a la pandemia, pero que desde luego las personas más afectadas han sido las del sistema tradicional, no las del nuevo sistema. Pasando muy rápidamente a México, decir que México tiene pues la segunda población en números absolutos después de Brasil en cuanto a población penitenciaria en Latinoamérica, y decir también que los casos de COVID, lamentablemente, tanto entre los privados de libertad como entre el personal, se han incrementado notoriamente tan solo en 2 meses. De que hicimos el primer informe, a final de mayo, el día 1 de junio cortamos, de allá para acá, más de 6 veces ha crecido el número de contagios y de muertes. Contagios son más de 2.000 hoy en día y muertes pues como 200, pero la verdad es que la información nunca es precisa porque no se han aplicado las pruebas para estar seguros y sabemos que mucha gente ha muerto en las prisiones y existe la sospecha de que ha sido por COVID, pero como no se testearon, pues no queda oficialmente registrado de esa manera. También decir que en México se tomaron medidas a partir de la pandemia, como suspender visitas y algunas actividades, pero la verdad es que estas medidas han sido insuficientes y la principal de ellas, que sería la posibilidad de otorgar libertades preparatorias o provisionales, en fin, no se ha adoptado, ha sido muy pequeño el impacto que ha tenido. Y la otra medida que sería importantísima sería la de mejorar los sistemas de salud, la atención a la salud,
y esto no ha ocurrido. Sabemos que las cárceles siempre son y siguen siendo, desafortunadamente, la última prioridad. Y también decir que sí, que a consecuencia de todo esto ha habido protestas violentas, un poco más de 20 en el país que se ha sabido que ha habido por este motivo. Pues la gente está inconforme porque no tiene suficiente información y las familias también han protestado porque saben que su familiar está enfermo, no recibe atención. Este sería, en términos generales y rápidamente, un panorama muy general sobre la situación de México y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Desde luego, el informe un poco más completo está a disposición para aquellos que lo quieran ver. Pasamos ahora a Julien Wiggles, de la Universidad de Ámsterdam, que ella va a hacer una presentación sobre Centroamérica. Julien. Hola con todos. Primero, muy buenas tardes, donde estén. Es un gusto presentar pues, la situación que se da en Centroamérica, que son 6 países a lo que se refiere. Si puede, por favor, pasar al siguiente slide. Gracias. Pues la región centroamericana, como seguro conocen, es una región muy variada que tiene sistemas penitenciarios bastante grandes en países bastante pequeños, tasas de encarcelamiento altas y mucho hacinamiento. Esas son las características básicos, pero que sin embargo varían mucho a lo largo de la región, con Costa Rica, por ejemplo, como una excepción marcada. En términos del COVID, igual como en la región mexicana, podemos observar que hay un incremento enorme a partir de que realizamos el primer informe, ¿verdad? Que justo entre junio y agosto el incremento ha sido notable. Algunos países han ido de no tener ningún caso reportado a justo sí tener casos reportados, por ejemplo, Costa Rica, que actualmente tiene reportado 84 privados de libertad y 98 funcionarios con COVID. Ahora, todos los centros penales tomaron medidas casi inmediatamente, salvo en el caso de Nicaragua, donde a pesar de que el primer caso de COVID se registró oficialmente a mitad de marzo, no se empezó a implementar medidas en los centros penitenciarios hasta mediados de mayo, cuando ya pues habían muchos señales de altos niveles de contagio entre la población penal. Hasta la fecha, sin embargo, no existen cifras oficiales de esto. Otro país que tiene una situación, digamos, extraña, es el país de Guatemala, que, como pueden observar en el slide, tiene una tasa muy alta de muertes en comparación con la tasa de confirmaciones, que quiere decir probablemente que las personas que reciben la prueba del COVID sean personas que ya están muy enfermas y por tanto son más próximos a morir, aunque, o sea, es decir, que no hacen tantas pruebas. Probablemente, por tanto, el nivel de contagio también en Guatemala es más alto de lo que se observa y que se puede tal vez entender mejor viendo la cantidad de muertes que viendo la cantidad de contagios. Al siguiente slide, por favor. Hay algunos hechos sobresalientes que quisiéramos resaltar aquí, que es sobre todo el fenómeno de las excarcelaciones. Me imagino que también a lo largo del resto de la región han habido excarcelaciones. En Centroamérica han sido bastantes notables. Aún así, por lo general, no han sido una gran parte de la población penal. En la mayoría de los casos del 1% hasta máximamente 5% de la población penal.
Sin embargo, han sido hechos muy sonados y no siempre muy bien vistos pues, por los medios conservadores, la prensa o la sociedad civil. El caso de Nicaragua ahí se destaca por tener un número de excarcelaciones muy altos. Estos son los números combinados de 13 excarcelaciones masivas, que a pesar de la negación oficial de brotes de COVID en las cárceles, ha procedido a excarcelar pues 6.120 privados de libertad, que da que pensar también en términos a su tasa de encarcelamiento, que los números, digamos, no concuerdan y este número de excarcelaciones debería de implicar que 1/3 de la población penal haya salido libre, lo cual, según me han relatado familiares, no es el caso, o sea, siguen estando hacinados los establecimientos. Al siguiente slide, por favor. Dos otros hechos sobresalientes que pudieron ver, me imagino, en la prensa que dio vuelta por el mundo, es, por un lado, la toma de medidas, pero por otro lado, la infracción, digamos, propia de los penales de las medidas tomadas. La foto de la izquierda que se puede observar fue tomada en El Salvador en un momento, digamos, muy que dio a mucha controversia cuando el presidente de la nación decidió mezclar las dos pandillas o maras más grandes del país, y lo hizo de esta manera, juntándolos todos cuerpo con cuerpo en medio de la crisis del coronavirus, y sin saber, porque ahí cabe destacar que desde el 2016 los familiares de estos reclusos no tienen acceso a visitas familiares, no se sabe qué ha pasado en estas cárceles específicamente, hay un silencio muy peligroso. También han habido reacciones muy variadas de parte de los privados de libertad. En el caso de Panamá hemos observado motines. En el caso de Guatemala, se ha creado una clínica penal en un determinado establecimiento al que los llamados presos VIP, los presos VIP, o los, digamos, expolíticos o exfiguras públicas con mucha influencia, no han querido ir, se han negado ir a esa clínica penal para ser tratados por sus síntomas de COVID. Otro hecho sobresaliente en ese caso es que en el país de Guatemala como tal hay una grave escasez de médicos y que por tanto hasta la fecha no se sabe quiénes van a ser los médicos que van a atender en esta clínica penal, sobre todo que para todo el sistema penal en Guatemala solo hay 16 médicos. El siguiente slide, por favor. Bueno, con eso llegamos a las conclusiones que concuerdan en cierta medida también con lo que mencionaba Elena. Nos preocupa la falta de información o la dudosa calidad de datos de algunos países. Nos preocupa también el persistente contagio y el persistente hacinamiento pese a las excarcelaciones y la suspensión de visitas, y esta postura pues generalmente conservadora de los medios de comunicación frente a los intentos de descongestión de los centros penales. Nos preocupa en gran medida las violaciones al derecho de la salud, tanto por la grave pues, deficiencia en muchos de los casos de atención médica y sanidad preexistentes a esta pandemia, y peores en este caso, el sentimiento entre la población penal que son ciudadanos de segundo o tercer rango que si acaso van a ser atendidos será pues con los hospitales colapsados, quién sabe dónde. Y también los problemas que están empezando a darse en base a la suspensión de visitas, que es el problema de la desnutrición, el hecho que muchos de esos penales muy hacinados no tienen o dependen de gran manera de la visita para el sustento diario de los privados de libertad. Con esto quiero cerrar. Muchas gracias.
Buenas tardes, ¿me escuchan? Bien. Sí, sí, se escucha. Espero que estén bien. Yo soy Manuel Iturralde, del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes en Bogotá, y voy a presentarles los principales resultados de nuestra investigación en la región andina, con los colegas de la región andina, y con los datos que logramos actualizar. Entonces, comencemos, por favor. Primero, en cuanto a la situación previa a la pandemia y la situación actual de las cárceles, podemos decir que antes del inicio de la pandemia, entre marzo y mayo, que es cuando recogimos los primeros resultados, el hacinamiento era un importante problema en la región, especialmente en Bolivia, que tenía un hacinamiento del 269%, seguida por Perú, después Colombia y Ecuador. No tenemos información oficial actualizada de Venezuela o información disponible, entonces estos datos no pueden incluir desafortunadamente a Venezuela, pero el promedio de la tasa de hacinamiento de los países frente a los cuales hay información disponible estaba alrededor del 122% en promedio. ¿Cambio? Salvo en el caso de Bolivia, que continuó aumentando el hacinamiento, aumentó un 6% de marzo a julio, en la región andina se observa de forma interesante una disminución significativa del porcentaje de hacinamiento. Encabeza la lista Colombia, con una reducción del 21%, seguida por Ecuador con el 7% y Perú con el 3,6%. El hacinamiento promedio de la región, excluyendo a Venezuela, disminuyó en un 6,57%, pero con varias oscilaciones según los países. ¿Cambio? En cuanto a contagios, recuperados y muertes por COVID-19, en la región andina, a excepción de Venezuela, que no hay problemas, digamos, de reporte de la información, se informó oficialmente de un total de 17.000 contagios en el periodo comprendido en este estudio entre la población privada de la libertad, la mayoría de ellos en Perú, seguido por Colombia, Ecuador y en menor grado Bolivia. Tenemos 12.600 recuperados, la gran mayoría de ellos en Perú, seguido por Colombia, Ecuador y Bolivia, y 387 fallecimientos, la gran mayoría de ellos en Perú con el 74%, seguido por Bolivia con el 10%, 9% en Colombia y 6,20% en Ecuador. Aquí un dato interesante para comparar es que los países que presentan más altas tasas de mortalidad, que en este caso son Perú y Bolivia, también presentan un porcentaje bastante considerable de hacinamiento. Entonces yo creo que ahí eso demuestra que los altos porcentajes de hacinamiento realmente dificultan contener la pandemia y la hacen más letal. ¿Cambio? Entonces tenemos que la cifra global de contagios de personas privadas de la libertad en la región andina hasta ahora, entre contagios activos y recuperados, es de 24.900 casos reportados. En Venezuela no se tiene reporte de contagios, por lo menos oficialmente. Nos informan que no se están realizando pruebas masivas a las personas privadas de la libertad, pues para poder saber el número de contagios. Pero según la ONG Ventana Libertad, había 51 contagios y una muerte por COVID a julio. En cuanto a medidas que se han tomado desde que afectan al servicio de salud, pues evidentemente todos los países han tratado de tomar medidas preventivas, sobre todo suspendiendo el ingreso de visitas a los establecimientos de reclusión. O sea, la principal medida ha sido el aislamiento de los establecimientos de reclusión, lo cual, como veremos, ha generado problemas. Solo Perú y Ecuador reportan tener espacios adecuados de aislamiento, aunque con dificultades en la gestión de estos espacios. Colombia y Perú son los únicos países que han suministrado oficialmente elementos de aseo a las personas privadas de la libertad de una manera significativa. Y en Venezuela, si bien se aislaron los establecimientos carcelarios, como les dije hace un rato, no se están realizando pruebas de contagio a las personas privadas de la libertad. ¿Cambio? Ahora, los eventos violentos y las protestas que se han desatado en las cárceles a raíz del COVID. En la totalidad de los países de la región hubo acciones de reclamo colectivo que resultaron en 93 personas privadas de la libertad muertas, que es una cifra bastante alta. En Venezuela hubo un total de 100 eventos violentos con un saldo de 53 personas muertas privadas de la libertad. En Colombia hubo 23 personas privadas de la libertad muertas, 106 heridas y 54 guardias. Todos esos muertos se concentraron en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde hubo el motín más violento. En Perú también hubo diferentes protestas, con un saldo de 13 personas privadas de la libertad muertas.
En Ecuador hemos tenido 5 eventos violentos con 4 personas privadas de la libertad muertas. Y en Bolivia se han reportado 4 eventos violentos, pero no se reportan heridos o muertos hasta el momento. Las causas comunes de estos eventos han sido la falta de pruebas rápidas para detectar el COVID, la crisis sanitaria estructural de las prisiones, en buena medida la indiferencia o la falta de acción gubernamental, la lentitud en la aplicación de los beneficios de excarcelación, de los cuales hablaremos más adelante, la prohibición de visitas, la falta de servicio de agua y faltas de medida para evitar el contagio del COVID-19. ¿Cambio? ¿Qué medidas de emergencia se han tomado y particularmente excarcelación frente al COVID? Todos los países de la región han expedido normas de emergencia para mitigar el número de contagios dentro de las prisiones y reducir el hacinamiento carcelario, pero como vamos a ver con resultados relativamente modestos. En Venezuela se tiene información de que se han liberado alrededor de 3.600 personas privadas de la libertad, no hay datos oficiales. En Perú, también por medio de un decreto de emergencia, se generó una reducción del 2,70% de las personas privadas de la libertad, con aproximadamente 1.500 personas liberadas. En Colombia, también mediante un decreto de emergencia, se han excarcelado 932 personas privadas de la libertad, lo que significa una reducción del 0,50% de la población reclusa. Esta cifra es mucho menor que la que anunció el gobierno nacional, que decía que con el decreto deberían salir alrededor de 4.000 personas privadas de la libertad. Lo que es curioso es que en Colombia han sido excarceladas más personas por aplicación de la legislación ordinaria, más de 6.500, que por la aplicación de la legislación de emergencia. En Bolivia se han otorgado amnistías e indultos a 300 personas privadas de la libertad, que representan más o menos un 1,65% de la población privada de la libertad. Sin embargo, el elevado porcentaje de hacinamiento se incrementó en un 6%. Ecuador ha otorgado beneficios de excarcelación mediante exhortos de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional y mediante un programa de indultos del Gobierno Nacional. No obstante, no hay un número oficial de personas que se han beneficiado de estas medidas, aunque según el diario El Comercio, para el mes de abril habrían salido aproximadamente 577 personas que estaban privadas de la libertad. Cambio. Y ahora para concluir, podemos decir que en todos los países de la región, especialmente en Venezuela, se presentan problemas de acceso a la información que dificultan el diagnóstico de la situación. La información oficial puede estar subestimando el número de contagios y muertes relacionadas con el COVID. Por ejemplo, en Colombia no hay información oficial actualizada de las personas, o sobre todo las personas privadas de la libertad que han muerto por COVID. Es una información que es mucho más difícil de conseguir. La región andina, que ya presentaba altos índices de hacinamiento al comienzo de la pandemia, la ha reducido en un 6,5%, pero como vivimos en Bolivia, el hacinamiento incrementó. Como resultado de lo anterior, el número de contagios se ha incrementado notablemente en la región, en un promedio en un 374% desde que comenzó la pandemia, en aproximadamente 3 meses, mientras que el número de muertes se ha incrementado en promedio en un 310%. Es decir, aquí también vemos como en otras partes de América Latina que, digamos, la tasa de crecimiento de los contagios y de las muertes ha sido significativo en un periodo relativamente breve de tiempo. Las medidas de emergencia de los gobiernos de la región se han concentrado en aislar las cárceles, lo que ha restringido la entrada de nuevos reclusos. Este factor puede ser fundamental para explicar la reducción de las personas privadas de la libertad en países como Colombia y Ecuador. En Colombia, indudablemente, la impresionante disminución del hacinamiento de aproximadamente el 50% al 32% se debe más que todo a que no hay nuevos ingresos a las cárceles o están ingresando a cuentagotas, lo que genera problemas en otros, digamos, apartados, digamos, de los aparatos de control penal, como son las estaciones de policía, donde se están represando una gran cantidad de personas retenidas o privadas de la libertad. Las medidas de emergencia de excarcelación han tenido un impacto reducido en la región, en la medida que la reducción de personas privadas de la libertad y el hacinamiento no ha sido significativo por la aplicación directa de estas medidas. Excluyendo a Venezuela, de la cual no tenemos datos oficiales, en promedio la población privada de la libertad se ha reducido por la aplicación de las medidas de emergencia en un 1,32% y el hacinamiento en un 2,44%. La difícil situación en las prisiones de la región ha dado lugar a numerosas protestas y motines, alrededor de 40 en la región, y que ha producido un alto número de muertes de personas privadas de la libertad. Hasta ahora el conteo oficial es de 93 personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Regreso, estoy un poco con
un internet a veces que se va y se viene, así que espero poder acompañarlos, si no Fernando los va a ir manejando la situación. Quería hacerle primero, antes de seguir con el Cono Sur, explicar un poquito de qué se trata este ejercicio para aquellas personas que entran por primera vez hoy a este informe. Lo hago muy resumidamente. Lo que hemos hecho es, en cuanto empezó el COVID, empezó la pandemia, empezó a llegar a las cárceles, nos organizamos más de 30 colegas en toda la región para cubrir los 18 países de la región, y tratar de ver con un instrumento, con un cuestionario básico, relevar información de cada uno de los países. En función de estas, son unas 50 y tantas preguntas, distribuidas no solamente en términos de contagio, sino lo que se está expresando ahora, excarcelaciones, violencias, conflictos y motines, programas, visitas, en fin, una serie de preguntas, y tratamos de sistematizar esa información para cada uno de los países. En algunos países, concretamente Argentina, México y Brasil, dado que son países federales y que cada estado o provincia tiene su autoridad penitenciaria autónoma, entonces ahí se han relevado varios sistemas dentro de cada uno de esos países. Eso lo van a ver un poquito más adelante, con el caso de Brasil está muy claro. Lo que hicimos es que produjimos un informe regional que salió con datos hasta el 1 de junio, y fue producido en el mes de junio. Ese informe está disponible en la página de la Sociedad de Criminología Latinoamericana. El que quiere información nos las pide y se lo hacemos llegar, pero yo creo que esto circuló bastante. Lo que estamos haciendo ahora es una suerte de actualización, no necesariamente actualización muy rígida acerca de los números que existen, sino también un mapeo general de cómo están las cosas, cómo han evolucionado, y han habido cambios efectivamente en los últimos meses. Entonces nosotros, digamos, lo que estamos haciendo ahora es estamos como revisando un poco el informe a la luz de los nuevos datos que hemos conseguido. Una última cosa, por lo cual es bastante obvio, no podemos hacer presentaciones de país por país, los datos por país los tenemos, si ustedes quieren después nos lo solicitan, pero no podemos hacer país por país porque evidentemente haríamos 18 presentaciones, se nos va del tiempo, y además después queremos tener las palabras de cierre de José Miguel de Banco, que va a estar más adelante con nosotros. Entonces se haría extremadamente largo, y entonces decidimos distribuir en 5 regiones: México y el Caribe, o República Dominicana, Belice, después Centroamérica, que ustedes escucharon, la zona andina, que acaba de presentar Manuel, y ahora va a venir María Fernanda y Juan, María Fernanda de Chile, Juan de Argentina, van a presentar el tema de Cono Sur entre ellos dos, que incluye, por supuesto, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Entonces, si Juan o María Fernanda, no sé quién de ustedes dos va a empezar. Yo voy a empezar. Gracias. Hola. Sí, muchas gracias y hola a todos. Bueno, yo soy María Fernanda, soy de Chile. Junto a Juan, como decía Marcelo, vamos a presentar los resultados del informe y una breve actualización para los países del Cono Sur, que incluye a Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Cambio, por favor. Bueno, lo primero es una breve introducción respecto a la situación sanitaria de la región. Lo que ven, el gráfico que ven en esta lámina es una comparación de la tasa de contagios y la tasa de fallecimientos para el 1 de junio y el 7 de agosto, tanto para el Cono Sur como región, como para Latinoamérica en general. Como vemos, en general el Cono Sur para el 1 de junio tenía una mayor tasa de contagios, cosa que varió para el 7 de agosto, aunque los números no son muy disímiles. Y en la tasa de fallecimiento, el Cono Sur, en términos generales me refiero, se encontraba con muchos menos fallecimientos que el resto de Latinoamérica. Cuando hacemos un zoom a la región del Cono Sur, vemos que estos números del Cono Sur se explican principalmente por Chile. Si tomáramos el total de los contagios del Cono Sur, vemos que el 86% de esos contagios se encuentran en Chile, lo que contrasta con la situación de Paraguay y Uruguay.
y también de Argentina, que aunque tiene un poco más de contagio, se distingue de la proporción que tiene Chile. Siguiente, por favor. En cuanto a la situación carcelaria, vemos además que el promedio de la tasa de encarcelamiento y de la ocupación promedio del Cono Sur comparado con Latinoamérica, el Cono Sur tiene una menor tasa de encarcelamiento y de hacinamiento, pero si vemos detalladamente los números por región, vemos que los países, los números por países de la región del Cono Sur, vemos que los países de esta región presentan situaciones bastante disímiles en estos términos. Por ejemplo, Uruguay, que tiene una tasa de encarcelamiento que es bastante alta, sin embargo su tasa de hacinamiento es baja, no así el caso de Paraguay, que presenta la situación contraria. Siguiente, por favor. Y ahora sí, pasando de lleno a los resultados del informe, lo primero es señalar que la incidencia del COVID-19 al interior de los centros penitenciarios para el 1 de junio, que fue la fecha del informe, fue menor a la incidencia que tuvo en Latinoamérica. Esto de nuevo se explica principalmente por Chile, que tuvo una tasa de contagio muy alta. De hecho tiene una tasa de 1.028 internos por cada 100.000 internos privados de libertad, seguido por números bastante distintos, por ejemplo el Sistema Penitenciario Federal de Argentina, que tuvo una tasa de 145 por cada 100.000. Sin embargo, estos números en su totalidad para el Cono Sur son menores a los de Latinoamérica. En cuanto a las reacciones, los países del Cono Sur tuvieron reacciones bastante similares. Todos restringieron o suspendieron las visitas, hubo restricción o suspensión de actividades educacionales o laborales, y algunos de ellos implementaron sectores de aislamiento para los confirmados por COVID-19 o para los sospechosos también de esta enfermedad, no así, por ejemplo, Paraguay. En cuanto a la población de riesgo, la región del Cono Sur se distingue por tener un menor porcentaje de población de riesgo en comparación con el resto de los países de Latinoamérica, y resulta interesante comparar este porcentaje de población de riesgo con el porcentaje de liberaciones, que tiene el efecto contrario. Es decir, la región se caracteriza en comparación con el resto de Latinoamérica por tener también un alto nivel de liberaciones, de excarcelaciones, en comparación con su bajo nivel de población de riesgo porcentualmente con su población privada de libertad. El alto porcentaje de liberaciones se explica principalmente de nuevo por el caso de Chile, que excarceló cerca de 5.700 privados de libertad, lo que puede deberse también a lo crítica de su situación sanitaria en comparación con el resto de los países de la región del Cono Sur, y también por el caso de Paraguay, que aunque no excarceló tantos privados de libertad, se excarceló más de 1.000 privados de libertad. Finalmente, respecto a la conflictividad, en todos los países de la región del Cono Sur se observa un aumento de conflictividad durante el mes de abril. No hubo muertos, sin embargo, producto de los motines. Sin perjuicio de ello, sí se observaron en tres países del Cono Sur se observaron motines en distintos centros penitenciarios. Y esta situación cambió para el 7 de agosto, y las actualizaciones de las que les va a hablar Juan Ambroli. A continuación. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, un placer estar acá compartiendo la exposición con especialistas de tanta trayectoria. Voy a continuar con la presentación para la región, hablando sobre cómo ha evolucionado la situación desde el informe que realizamos en junio hasta la primera semana de agosto. Bueno, en primer lugar, quería mostrar la evolución de la tasa de contagio, tanto en el medio libre como en comparación a los sistemas penitenciarios de los 4 países analizados. Para eso tenemos que ver el gráfico que se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, que refiere a la tasa de contagios cada 1 millón de habitantes en el medio ambiente libre. En el Cono Sur, en su totalidad, representado por la línea gris, la tasa de contagios casi que se quintuplicó entre junio y agosto. Y al mirar por países, vemos que esta tasa se multiplicó en cada uno de ellos con diferente intensidad. En Chile, que en junio ya contaba con una tasa de contagios elevada, la tasa se multiplicó por 3, que es la línea verde, y en Argentina, que tenía una cantidad de casos muy baja, se multiplicó por 15. En el gráfico presento la información de la provincia de Buenos Aires, que es una de las regiones más afectadas de Argentina, para poder compararla luego con el sistema penitenciario bonaerense. En el caso de Paraguay y Uruguay, partían de 2 situaciones de contagio muy bajas, y en Paraguay se comenzó a diseminar de forma más fuerte, por 7, no se llega a ver el número ahí, mientras que en Uruguay
logró mantener niveles muy bajos de contagio, duplicando una tasa que ya era de por sí muy baja. Se contabilizan 1.300 casos totales de contagio hasta principios de agosto, y la gran mayoría están recuperados. Para comparar respecto a los sistemas carcelarios de la región, primero debemos tener en cuenta los recaudos frente a esta información, que depende básicamente de la política de testeos de cada institución y de la publicación transparente de la información, con lo cual este tema debe tomarse con mucha prudencia. Tomando estos recaudos y haciendo un análisis a nivel general, podemos ver que el crecimiento exponencial de casos de estos últimos 3 meses tuvo un correlato, en algunos casos de manera bastante similar, con lo que sucedía en el medio libre. Por ejemplo, la región Cono Sur, podemos ver la línea gris, que se multiplicó por 4, la tasa de contagio dentro de las cárceles en general. En el caso de Chile, se multiplicó por 3, en el caso de Uruguay, se mantuvo muy bajo, digamos. En el Servicio Penitenciario Federal no sería estrictamente comparable la tasa con la de Argentina, ya que no implica la totalidad de las cárceles argentinas, sino solo aquellas bajo la órbita de la justicia federal y de la ciudad de Buenos Aires. En el cuadrante inferior derecho tenemos las tasas de fallecimiento comparadas, que suelen ser un tanto más confiables que las de contagios. Recordemos que a la fecha en la que se finalizó el informe, en 1 de junio, ningún sistema penitenciario contaba ni con internos ni con personal fallecido a causa del COVID-19. Ahí podemos ver 4 barras por cada sistema. La barra naranja más clara expresa la tasa de fallecimientos en el país, y la naranja más oscura la tasa en contexto de encierro. Para el Cono Sur es similar tanto para los establecimientos carcelarios como para la región en general, con aproximadamente 20 fallecidos cada 100.000 personas. La línea roja expresa la cantidad de internos fallecidos y la línea azul la cantidad de personal fallecido. Podemos ver que tanto para la provincia de Buenos Aires como el caso de Chile y Uruguay, la tasa de fallecimientos es mayor en el medio libre que dentro del sistema penitenciario. En el caso del Servicio Penitenciario Federal, si bien no podemos compararlo con una tasa de referencia válida del medio libre, vemos que tienen números por encima de la media, incluso comparando con otros sistemas como Chile, que tenía una tasa de contagios mayor. A la vez, el personal penitenciario está siendo muy afectado por la pandemia, los niveles de contagio son muy altos y todos los países, salvo Uruguay, ya registran algún fallecimiento de personal. En el caso de Paraguay, al momento se ha informado que han fallecido más trabajadores penitenciarios que internos. Además de la evolución de contagios y fallecimientos, podemos ver otros efectos que sucedieron entre junio y agosto. Sin duda, uno de los principales fue la reducción general de población penitenciaria en los sistemas, que en sistemas con hacinamiento implica una diferencia muy significativa en las condiciones de detención. Esto lo podemos ver en el gráfico de abajo a la izquierda, digamos. Por una serie de razones, entre las que se identifican las excarcelaciones que se llevaron a cabo al comienzo de la pandemia, luego la caída abrupta en la tasa de delito debido a la cuarentena, y en algunos casos, como en Argentina, la prohibición de ingreso de nuevos detenidos a los establecimientos, disminuyeron en distintos porcentajes la cantidad de población. Acá podemos ver para cada país, yo no logro ver la parte de abajo del PowerPoint, pero se puede ver que en todos los países disminuyó la población penitenciaria alojada, salvo en Uruguay, que se comportó distinto el tema del virus. Más allá de estos gráficos, en cuanto a las políticas tomadas, digamos, y las diferencias que hubo entre junio y agosto, respecto a las políticas que tomaron los sistemas penitenciarios, podemos ver que básicamente se mantuvieron todas en pie, digamos, ¿no? La restricción de visitas, la limitación al ingreso del personal que no cumple funciones de custodia considerados esenciales, y la suspensión o morigeración de actividades educativas y laborales. Todo eso sigue con el mismo trato que tenía al principio de la pandemia. En cuanto a los niveles de conflictividad, si bien hubo algún episodio de violencia recientemente, en términos generales y comparado al inicio de la pandemia, esto parece haberse aplacado. Y respecto a las medidas tomadas por la justicia, no se han mencionado nuevas medidas de excarcelaciones o conmutaciones de penas sistemáticas debido al COVID-19 entre junio y agosto. Si podemos pasar a la próxima, por favor. Bien, para sintetizar un poco algunas conclusiones y preguntas que nos deja el estudio referido a la región Cono Sur.
En primer lugar, lo que vemos es que hay una correlatividad importante entre lo que sucede fuera de las cárceles y su impacto al interior. Esto evidentemente nos habla de la permeabilidad de la cárcel, y más allá de las restricciones impuestas, hay una dificultad enorme en sostener el aislamiento y frenar el ingreso del virus en las prisiones. Esto puede ser ya por el personal penitenciario que vive en zonas donde hay niveles de contagio altos, o personal de salud que debe atender internos que se deben tratar en hospitales. Como sabemos, el contexto de encierro hace que la posibilidad de transmisión del virus sea más elevada, por eso se debe tener especial cuidado con las personas consideradas de riesgo, ya sea con enfermedades preexistentes o mayores de 60 años, lo cual implica un desafío muy grande de gestión para los sistemas penitenciarios. En segundo lugar, pensar acerca de este efecto colateral de la pandemia, que fue el descenso de la población penitenciaria en la mayoría de los países, contribuyendo a disminuir el hacinamiento a partir de la baja de ingresos y excarcelaciones. Si bien es posible que este fenómeno sea pasajero, ya que uno presume que la tasa de delitos y de los ingresos a los establecimientos al menos volverá a los niveles anteriores a la pandemia, una vez que se vaya abriendo la cuarentena, puede ser una buena oportunidad para que diferentes actores del sistema penal, instituciones y organismos puedan generar presión y marcar límites al aumento del hacinamiento, que en muchos sistemas es realmente dramático. En tercer lugar, nos preguntamos con los colegas que completamos el informe respecto a qué motivos llevaron a la disminución de la conflictividad desde el comienzo de la pandemia, de aquellos meses de marzo y abril donde había episodios de conflictividad en repetidos lugares. La verdad que pensamos una diversidad de hipótesis y que las planteamos como preguntas, entre ellas si el rechazo de la opinión pública y luego del Poder Judicial, en Argentina por ejemplo, marcaron un techo a las demandas de excarcelaciones de la población privada de su libertad, o si se identifica un control de la situación medianamente aceptable de los internos por parte de las instituciones, y en esto se refiere también a los paliativos, a las restricciones a las visitas, como en algunos casos el uso de celulares o la ampliación de videollamadas, o si han atravesado tal vez una primera fase de incertidumbre en los primeros meses respecto a los efectos que podía tener el virus, o en definitiva una mezcla de todas ellas han contribuido a la disminución general de la conflictividad. Bueno, para finalizar, pensar acerca de cuáles pueden ser los efectos a corto y mediano plazo de la prolongación de las medidas de aislamiento, reflejadas en las políticas de suspensión o restricción de visitas, pero también de actividades laborales, educacionales y recreativas. ¿Qué tipo de consecuencias tiene esto en las interacciones entre internos y el personal, en las rutinas del régimen, y en la experiencia subjetiva del encierro? Especialmente para aquellos que participaban de actividades frecuentemente, pasar a estar mucho tiempo inactivos dentro de los pabellones, sin tener contacto con personas que vienen de afuera de la cárcel, cuestiones que suelen enriquecer la cotidianidad del encierro. Dejamos estas cuestiones como interrogantes abiertos, y bueno, muchas gracias. Bueno, Juan, María Fernanda, muchísimas gracias por la presentación que han hecho. Ahora enseguida vamos a pasar a la presentación sobre Brasil, pero antes les quería decir que si tienen algún comentario, lo pueden hacer en el chat, por supuesto, y si tienen alguna pregunta específica también, cuando termine lo de Brasil, si la pueden formular a través del chat y la direccionamos. Luego de la presentación de Brasil, y a lo mejor después de algunas preguntas, vendrá la intervención de José Miguel Vivanco también. En Brasil, la que va a hacer la presentación es Karina Biondi, que como la otra vez, nos va a hacer en portuñol, así que todos los que hagamos el esfuerzo de seguirlo, desde luego. Brasil, como saben, es un país muy grande, y tiene 20 y tantos estados, ahora me va a corregir, ya no me acuerdo cuánta cantidad de estados tiene, pero 20 y pico tiene, 32 tiene México, así que creo que eran 25 o 26, y nosotros, bueno, la gente, Karina junto con Rafael y con Ítalo, que también me parece que también están, han relevado una buena cantidad, no recuerdo si 6 o 7, pero entre ellos los más importantes, los más numerosos. Entonces, ahora le paso la palabra a Karina y después seguimos. Entonces, adelante.
Karina. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Es un placer hablar con vosotros hoy nuevamente. Muchas gracias pela organização deste trabalho, pelo equipo brasileira, Ítalo e Rafael. Cambio. El Brasil, nosotros decidimos hablar un poco sobre la situación general del Brasil. Nosotros ahora estamos con más de 110.000 muertos por COVID, con más de 3 millones de casos confirmados. Y enfrentamos también un negacionismo de la gestión federal, que resulta em respostas locais e desarticuladas para combate da pandemia. O Brasil tem agora mais de 800.000 pessoas privadas de liberdade, em números absolutos a terceira maior população carcerária do mundo. E distribuídos em 28 sistemas penitenciários. Com a falta de gestão unificada em Brasil, cada um dos 28 sistemas penitenciários tomaram suas próprias decisões acerca do combate da pandemia. Câmbio. Em 3 de agosto, havia 150 mortes registradas e quase 20.000 casos em todos os sistemas penitenciários brasileiros. Esta contagem, ela começou a ser feita pelo sistema de justiça, que é independente da gestão federal do presidente. Então, o sistema de justiça, o Ministério da Justiça, começou a ser o monitoramento dos casos de COVID. Cambio. A evolução de contágios e mortes apresenta uma tendência muito ascendente da população contagiada, que nos preocupa muito. No gráfico podemos ver que não está ainda estabilizada o contágio ainda não está estabilizado em Brasil. Cambio. Algumas medidas de enfrentamento, como disse, foram feitas por os diferentes sistemas federais, pero quase todos decidiram pela suspensão das visitas sociais. Alguns estão voltando agora com algumas restrições, e serão, apesar da curva ascendente de contágios, hicieron la adopción de la comunicación mediante videoconferencias o cartas. Houve redução de staff e não houve nenhum decreto para excarceração. O sistema de justiça recomendou a excarceração de alguns detentos de grupo de risco, pero não houve alguma ação centralizada. Cada detento necessita acesso pedido e são analisados por diferentes juízes e então a excarceração está sendo muito baixa e não centralizada. As provas de COVID-19 são também feitas em diferentes níveis, a depender dos estados da região, da federação.
y la gestión federal, a pesar de no hacer una acción conjunta de todos los estados, de todos los sistemas penitenciarios, destinó una verba para combate de COVID dentro de los sistemas, pero con la condición de que parte de esta verba, que son $5 millones, sean utilizadas para compra de equipos de segurança, de granadas de gás, lacrimogênio, munições não letais, gás pimenta, esses equipos. Câmbio. Houve algumas mobilizações, pero nenhuma morte. Em São Paulo, houve, eu penso que seja a primeira que tivemos notícia, com a fuga de mais de 1.000 presos e rebeliões em algumas prisões. Gravações de vídeos com guerras, movimentações de familiares que estão sem contato, sem comunicação com os presos, e alguns protestos, pero não há nenhuma notícia de morte em função da Covid ou das medidas adotadas para combate da Covid. Cambió. Entonces, los familiares reportan muy miedo al contagio de ellos y de sus parentes, una gran falta grande falta de información. Nosotros estamos acompanhando o aumento continuado de contaminação de pessoas privadas de liberdade e de personal penitenciário, algumas denúncias de violência estatal, e fomos informados sobre algumas dificuldades para inspeções de grupos de advogados e ONGs para adentrar en los presidios. También hay reportes de dificultad para acceder a la justicia y falta de personal médico para todos los más de 800.000 presos de Brasil. Eu não sei, penso que foi rápida, eu concluo minha apresentação aqui. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Te agradezco mucho la presentación y además el esfuerzo que has hecho por presentarlo casi en español, así que fue más fácil también para otros colegas. Bien. Les aviso, porque están entrando gente constantemente, que quienes quieran obtener los informes o el PowerPoint, van a poder, lo pueden solicitar, inclusive a través del chat, o lo pueden, a donde solicitaron la inscripción, al CELIB, .edu.ar. Ahora les pasamos por chat el mail donde pueden escribir, y ahí van a tener, insistimos de que no manden links por favor, no manden links por el chat, porque estos son los lugares donde se pueden aprovechar los que quieren entrar. Bien, hay un tema importante que está surgiendo, que no lo contemplamos en un comienzo, de cuando desarrollamos el cuestionario y empezamos el análisis, un problema que se está gestando en varios países, y que es la
reclusión inicial en centros especiales de detención y no necesariamente en las cárceles. Generalmente esos centros de detención no son los lugares óptimos para alojar recientemente detenidos, pero no los quieren llevar a las cárceles porque pudieran contagiar a la población que ya está dentro. En fin, este es un tema muy álgido, surgió en el debate, en el chat, y me gustaría invitar a Rafael, si anda por ahí, está... no por Rafael, ¿cómo se llama? Ramiro igual, anda por ahí, Ramiro. Levantá la mano. ¿Alguien lo ubica, Ramiro? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás, Ramiro? Bien, ¿cómo andas, Marcelo? Muchas gracias. ¿Por qué no nos contás en 2 minutitos esta problemática? Sí, totalmente, muy breve y sobre todo invitando a pensar que tal vez no sea un problema exclusivo de Argentina, sino que haya otros, existen otros lugares. Otras jurisdicciones, tal cual. Básicamente tratar de pensar que cuando nosotros estamos mirando los niveles de tasas de encarcelamiento y vemos esos descensos, por supuesto que vemos esos descensos y a la vez la segunda conclusión que aparece en casi todos los reportes, en cada una de las subregiones del informe y del PowerPoint de recién, es una imagen como de que las liberaciones han sido más bien reducidas, ¿no? Entonces están como estas dos imágenes de tasas de encarcelamiento a la baja, pero liberaciones que dan una sensación de un ejercicio reducido. Entonces, al menos en el caso argentino, invito a pensar que en gran medida lo que está ocurriendo es que tanto en el sistema bonaerense como en el sistema federal, en ambos espacios, tenemos con muchísimos problemas para construir información registros de un incremento sostenido de las detenciones en espacios anteriores. Entonces, en esta cosa que proponía Fernando, que a mí me parece sumamente interesante, de hasta qué punto este efecto va a perdurar en el tiempo de estas tasas a la baja, uno podría decir que en el momento en el cual los sistemas penitenciarios vuelvan a autorizar el ingreso de los nuevos detenidos que están siendo acumulados en los espacios policiales, no digo que vayan a ser todos el mismo día, no digo que esto vaya a ocurrir en una semana, pero a lo largo de un mes esas personas van a reingresar a las prisiones, y en ese momento, al menos en el caso del sistema federal argentino, esto es así, y en el caso bonaerense hay un documento de una red de jueces de hace una semana alertando sobre más de 5.000 detenidos en comisarías bonaerenses, lo cual uno saca la cuenta y ese es el número de la baja de la tasa de encarcelamiento. Entonces, no quiero ser pesimista respecto a qué ocurrirá en el futuro, pero ahí hay una línea para pensar qué va a ocurrir con las tasas de encarcelamiento, al menos en Argentina. Van a volver a sus cauces habituales, parecieran, porque lo que ha producido es una distribución de las personas diferentes que ponen en jaque la manera nuestra de contar nuestras tasas de encarcelamiento, que no cuentan policías, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la cuenta para medir ese descenso en el sistema penitenciario bonaerense y federal, no estamos haciendo la cuenta de las personas que están en comisarías, que los documentos, aún con los problemas de información que hay, indican un crecimiento. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Este es un tema además muy importante desde el punto de vista de derechos humanos, porque como dice, la reclusión se está dando en sedes policiales, y ya conocemos en toda la región los problemas que hay en la reclusión en estas sedes, los centros de detenciones temporales, que deberían ser para un día como máximo y terminan siendo para varios meses. Es un problema para seguir y lo vamos a seguir monitoreando. Quiero pasar ahora a invitar a participar, y tenemos el honor y el gusto y la alegría de contar con José Miguel Vivanco, que es director de Human Rights Watch, una organización ampliamente conocida en la región, que nos interpela a todos en la protección de los derechos humanos en la región de múltiples miradas y perspectivas. Brevemente, para quien no lo conoce, lo que creo que no debe ser el caso de la mayoría de nosotros, pero José Miguel es abogado chileno, pero que ha trabajado mucho en toda la región, trabajó en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, estudió
abogacía en Chile, en la Universidad de Chile, y después también fue profesor y estudió un máster en la Universidad de Harvard, y fue profesor adjunto en la Universidad de Georgetown y Johns Hopkins. Tiene una larga trayectoria en el campo de la defensa de los derechos humanos, y también nos sabemos que trabaja sobre temas carcelarios. Entonces, con mucho gusto lo invitamos para que dé unas palabras de cierre a esta iniciativa. José Miguel, no sé si estás por ahí. Sé que estoy conectado, sí. A través de... perfecto. Bueno, José Miguel, te invitamos a dirigirnos a tus palabras. Muchísimas gracias, mil gracias por invitarme. Y es tan importante discutir esta temática sobre la cual lo que lamentablemente prima es la frustración, porque hemos logrado tan pocos avances. Lo usual son las derrotas, son los retrocesos. Cuando uno piensa en los establecimientos carcelarios, en políticas criminales, en la fuerza que tiene el populismo penal en nuestra región y en otras regiones del mundo también. Yo tuve yo diría, ingenuidad de creer que ante los riesgos que representa un epicentro de coronavirus en las prisiones latinoamericanas, podría generarse un espacio para abrir una discusión racional, una discusión sosegada, sin pasiones, una discusión sobre la base de la evidencia empírica. Pero hasta ahora todo demuestra que, una vez más, estamos fracasando. En general, la opinión y la clase política no está dispuesta a conversar esta materia en serio, con rigor. Por ejemplo, examinando lo que representa el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria, que no es responsabilidad de los presos, es responsabilidad de los reclusos, es responsabilidad de las autoridades. Y cuando uno, como en mi caso, intervengo en eventos públicos o ante medios de comunicación masivos y trato de explicar que para aquellos que no les importa la suerte de los reclusos, para aquellos que piensan que esta gente ha sido, con suerte no fue condenada a muerte, pero debieron muchos de ellos ser condenados a muerte, y que les da igual las condiciones en que se encuentren. Incluso el argumento que es, digamos, como por lo menos para abrir la discusión, de salud pública, que está en el mejor interés de un país, de una sociedad, minimizar los riesgos de contagio y los riesgos de un brote de contagio en una prisión, en un centro carcelario, por lo que pueda representar esto para el resto de la comunidad. Ya no tanto para la suerte de la salud de los reclusos, ni siquiera eso ha resultado un argumento que ha permitido a lo menos iniciar una discusión sobre este tema. Yo aquí quería mencionarles algunas cifras que probablemente muchos de ustedes conocen, pero que habla de la magnitud del problema a nivel regional. 1.700.000 personas están hoy día en calidad de reclusos en nuestras prisiones en toda la región, en América Latina. Las cárceles albergan, a lo menos, de acuerdo a las estadísticas oficiales, más de un 50% de los reclusos según el máximo de su capacidad. 50%. Sin embargo, hay países como Haití, Bolivia, Guatemala, Perú y El Salvador, donde hay más de 2 reclusos por cada espacio disponible. Es más del doble. Uno de los principales motivos del hacinamiento, por supuesto, es el abuso de lo que es la figura de la detención preventiva. El 37% a nivel regional
de los reclusos, como sabemos, están a la espera de un juicio, procesados sin condena. 37%, casi el 40% como promedio. Muchos de ellos esperan por años. Es curioso que la detención preventiva surge como tema de debate cuando hay algún jerarca político, cuando hay algún personaje, un industrial, alguien que está siendo investigado por un crimen, y el juez se atreve a dictar la prisión preventiva, y muchas veces la prisión preventiva en automático, porque el examen riguroso respecto de las posibilidades que vaya a obstruir la investigación o vaya a escapar al control jurisdiccional, muchas veces se pasa por arriba y es simplemente una mera formalidad, no hay una argumentación judicial al respecto. Sin embargo, cuando se trata de un personaje, alguien poderoso al que le aplican la prisión preventiva, lo estamos viendo en este instante, ni siquiera como prisión preventiva, como arresto domiciliario en el caso de Uribe, el expresidente Uribe en Colombia, surge el debate. Y tú tienes en el récord al actual presidente de Colombia, el presidente Iván Duque, que se emociona con esta situación, protesta virulentamente contra el arresto domiciliario del expresidente Uribe en una finca que tiene 1.700 hectáreas, si no estoy mal, y sostiene que la prisión preventiva es un abuso, y surge el debate. Ojalá ese debate surgiera a diario y en relación con lo que viven más del 30% de los presos. Hay problemas generalizados de sobrepoblación, de insalubridad, de poca ventilación, atención médica deficiente, que obviamente que es el terreno para la pandemia, entre otras. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Brasil, que tiene, como sabemos, el tercer mayor sistema carcelario del mundo, después de Estados Unidos y China. Hay 1.400 casos de tuberculosis por 100.000 reclusos, comparado con apenas 40 casos de tuberculosis por 100.000 habitantes, ciudadanos, me estoy refiriendo a la población en general. Miren ustedes la proporción, 1.400 de 100.000, digamos en el ámbito de los reclusos, a 40 en la población general en materia de tuberculosis. Sabemos que la tuberculosis se transmite al toser, estornudar, en fin, mecanismos muy similares a lo que permite la transmisión de la pandemia, del virus. Obviamente que es un sistema tremendamente vulnerable al contagio. Ahora, hay cárceles donde los reclusos no tienen jabón, pero los promedios son realmente alucinantes. Hay cárceles donde no hay acceso al agua potable. Sin acceso al agua potable, al jabón, en condiciones de hacinamiento, es un milagro que no haya mayores muertos. Y ya hay muertos en las prisiones. Y en muchos casos, el porcentaje de muertos que hay es más o menos equivalente entre reclusos y gendarmes, es decir, funcionarios de penitenciaría. Porque nadie reflexiona respecto de lo que es el contacto que ellos tienen, los gendarmes, el personal médico, los que hacen aseos, los que entregan los alimentos, los contratistas, desde luego los familiares que acuden a las visitas. Y pareciera ser que lo que todo el mundo piensa que es no todo el mundo, pero un buen sector de la sociedad piensa que podría ser la mejor solución para evitar justamente el contagio y que se transforme en un epicentro de coronavirus, es el aislamiento total. Suspensión indefinida de las visitas, que queden ahí durante un tiempo hasta que aparezca, hasta que surja la vacuna. Hay que reducir el hacinamiento y hay fórmulas que no son irracionales, que son perfectamente factibles. En algunos países se están intentando, pero con una enorme tibieza.
Hay países donde se ha logrado reducir un poquito la población carcelaria, pero no superan el 5% de los que están condenados. Quizás el caso que ha llegado más lejos, que lo están haciendo por vía legal, por la aprobación de una legislación con debate parlamentario, en fin, es Chile, donde, si no me equivoco, de la población de condenados que están cumpliendo condenas de casi 30.000 personas, si no estoy mal, son los que están en prisión, alrededor de un 5% han salido con medidas sustitutivas, medidas temporales, por supuesto, transitorias, con mecanismos de vigilancia, como para aliviar y descongestionar un poco las prisiones. En Brasil, de las casi 800.000 personas que están en prisión, han salido alrededor de 30.000, no llega al 5%, pero por una decisión de la autoridad judicial de Brasil, del Consejo Superior de la Judicatura brasileña, en los distintos estados, se han adoptado medidas para poder permitir la salida de aquellos que están, por ejemplo, con procesos sin condena, aquellos que están con procesos por crímenes leves, por crímenes no violentos, aquellos que hacen parte de la población más vulnerable o que tienen alguna enfermedad terminal, en fin, circunstancias muy rigurosas, que algunos de ellos cumplen, pero todo esto contra la opinión de Bolsonaro. Que nadie se confunda y se entusiasme, porque Bolsonaro está absolutamente en contra de cualquier medida de esta naturaleza. Y en esto probablemente Bolsonaro es consistente porque sostiene que el virus no es más que una especie de resfrío, ¿no? Menor, problema que se puede resolver. Nosotros hemos hecho algunas propuestas. Yo he tenido la oportunidad de comparecer ante algunos congresos, parlamentos, concretamente el de Colombia, el de Chile, explicando esta situación y sobre todo haciendo propuestas concretas que tiendan a abordar el problema, la situación, por ejemplo, de las mujeres, mujeres mayores, mujeres embarazadas, madres con hijos y personas con personas de las que dependen, obviamente en delitos leves, digamos, categorías de reclusos que deberían beneficiarse con una medida como insisto, una salida temporal que permita abordar o a lo menos intentar reducir. Pero desde luego les hemos recordado a los gobiernos la obligación de tomar algunas medidas elementales para administrar la situación que les queda a aquellos reclusos que quedan en prisión, como por ejemplo asegurar el acceso al agua potable, brindar productos de higiene e información sobre el virus y el contagio, desinfectar las celdas, adoptar protocolos que permitan darle seguimiento y aislar a aquellos que estén contagiados. En fin, una serie de normas que están inspiradas en trabajos que se han hecho en distintos países, pero también por parte de organismos internacionales, especialmente Naciones Unidas, pero la verdad es que no hemos encontrado mayor receptividad y al contrario, todavía queda mucho por hacer. Los riesgos son enormes y son reales, y lamentablemente esta situación tan crítica que en su momento pensé que podría provocar un debate serio sobre lo que es las penas, las sanciones, el manejo, digamos, reformas desde el punto de vista procesal penal, ni siquiera la pandemia ha servido para abrir una discusión en este ámbito. Muchísimas gracias, me pidieron una intervención breve, he tratado de cumplir dentro de un tiempo limitado. Estas son simplemente unas ideas muy genéricas, no quiero aburrirlos con detalles más específicos,
pero quería darles un panorama de lo que Human Rights Watch está trabajando desde México, Centroamérica, pasando obviamente por Colombia, Venezuela, Brasil y otros países, incluyendo obviamente la situación en Argentina y en el Cono Sur, en un ámbito donde tenemos enormes asignaturas pendientes. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, José Miguel, muy ilustrativo. Nos quedamos con muchas ganas de saber cómo salimos de esta frustración que creo que todos nosotros sentimos en nuestro trabajo, pero con la esperanza de que, bueno, echar luz sobre los hechos siempre ayuda a encontrar eventualmente algún día el camino. Yo soy de los que cree que la pandemia es demasiado fuerte como para que estar pensando en soluciones radicales, pero vendrá el momento de la pospandemia, y en ese momento de la pospandemia será el momento también de evaluar. No es que sea demasiado optimista, pero a lo mejor hay alguna apertura para repensar el rol de la cárcel en nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias, José Miguel, lo seguiremos viendo. Muy valiosa tu participación, y ahora vamos a terminar este webinar. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Entonces, lo que sí los invito a todos, ahí en el chat hubo un enorme debate acerca de precisamente sobre esto, sobre el populismo penal y sobre los temas de cómo resolver el tema de los centros de detención. En fin, hay unas cosas. Nosotros queda ahí el chat para que ustedes lo retomen. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta puntual? Ya casi no tenemos tiempo, pero a lo mejor 1 o 2 minutitos, si alguien tiene alguna pregunta. Nuestra idea, déjenme decirle, la idea es que esto va a continuar, que nosotros vamos a seguir con este proyecto. Probablemente va a haber una actualización, y todos ustedes tenemos sus emails, y les vamos a mandar información y alguna actividad interactiva que vamos a realizar en los próximos meses respecto a este tema. Yo creo, no sé si hay alguien que tenga que decir algo en especial. Marcelo, Carlos Sí, Vargas, Julia. levantó la mano. Sí, adelante. Entonces Carlos. voy a pedir que... Breve, Carlos, por favor, porque ya estamos sobre la hora. Gracias. Julián, ¿tú lo habilitas? Sí, estoy en el proceso. Ah, ok. Carlos, te debe de llegar una solicitud mía pidiendo que desmutas tu micrófono. Ya, Correcto. muchas gracias. No, felicitarlos, de verdad excelente este escenario sobre un tema que de verdad podría decir uno que está muy marginado a veces de los debates, y con relación al COVID, pues mucho más. Pero me parece importante todo lo que escribieron del escenario que estamos viviendo. Pero hay algo en el informe que yo leí que me pareció importante, que creo que de pronto podría explotarse más, es el escenario prospectivo, es decir, qué viene para los sistemas penitenciarios en la región después del COVID-19. O sea, pues decir que a mediano o largo plazo es arriesgado, pero sí pensar con los insumos que en este momento tenemos, que entre otras cosas yo diría que cuando uno mira todo el contexto de la evaluación que hicieron los expertos, es muy coherente en muchas cosas para toda la región, para Latinoamérica, Centroamérica, la región andina y el Cono Sur. Pero sobre esos insumos, yo pienso que sí es importante complementar mucho el informe aún más, porque sería de muchísima ayuda para todos los que estamos vinculados a los sistemas penitenciarios, saber qué debemos optimizar, actuar en coherencia con los riesgos que se avisoran con relación a lo que va a dejar el COVID-19, no solamente en el tema sanitario, sino en el tema de hacinamiento, en el tema de seguridad penitenciaria, sino también el comportamiento que van a adoptar los funcionarios y las medidas que se tienen que adoptar en el sistema penitenciario. Van a cambiar muchas cosas, eso es indefectible,
y estamos construyendo sobre el camino. Pero sí sería esa como mi inquietud, no sé, sobre el tema prospectivo, ¿qué viene? Importante tener algunas consideraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Tal vez puedo saltarme la tranca y pedir a Marcelo que a lo mejor puede informarnos si está en el futuro una edición nueva o una actualización del informe, si eso el equipo investigador está pensando en algún momento sacar una versión 2.0. Sí, me parece que sería una buena opción, una buena posibilidad. Incluso yo pienso que es saludable también que amplíen el espectro de los fuentes de información y de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo pertenezco al INPEC, al Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, y obviamente pues hemos venido construyendo muchísima doctrina y manejo de protocolos, y hemos venido también haciendo unos ejercicios de prospectiva, nosotros internamente aquí en Colombia, tratando de mirar con las variables que tenemos de riesgo, cómo tenemos que empezar a manejar algunos factores que nos preocupan. Por ejemplo, el estrés y la tensión que se empezará a vivir en el interior de los pabellones y de las cárceles como consecuencia de las ausencias de las visitas. Eso va a ser un factor también que tenemos que empezar a manejar nosotros con una cantidad de variables. Eso por decirle uno de tantos temas, ¿no? Pero sí es importante que para ese informe poder construir lo que es sumamente clave, poder contar con la participación de algunos institutos, como en el caso de Colombia, el INPEC, para ayudar en el tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Julien. Yo lo que les puedo decir, no les puedo dar demasiados avances porque tampoco los tenemos cerrados. La idea es continuar con este proyecto y hacer un 2.0. No sabemos exactamente cuándo, pero antes de terminar este año sería la idea, y ponerle una fecha y tratar de apoyarnos con todo el esfuerzo que cada uno de nosotros hicimos desde los diferentes países. La invitación de Carlos es valiosísima porque nos dice, bueno, sumemos también gente de la práctica penitenciaria, la gente que está en el día a día, y a lo mejor selectivamente podríamos hacer una selección de algunas personas que nos ayuden a pensar y que enriquezcan una segunda mirada sobre el tema. Es importante para poder hacer esto contar con algún recurso, y lamentablemente no los tenemos todavía. No quiero hablar mucho, pero sí estamos abriendo puertas, estamos golpeando puertas, y han sido algunas de ellas receptivas. En la medida en que consigamos algún recurso, entonces no para enriquecernos, sino para facilitar la posibilidad de llevar adelante este trabajo, lo va a ser más fácil. Si no, volveremos a contar con la exclusiva voluntad de cada uno de nosotros de aportar en la medida de nuestros tiempos y disponibilidades. Pero, y que eso va a seguir siendo importante, sin ninguna duda, pero a lo mejor con algún recurso nos va a permitir reunirnos, cuando se pueda reunirnos, o encomendar algún tipo de recolección más sistemática de datos, o algún trabajo que nos permita estar más interconectados entre todos nosotros con producción permanente o semanal o mensualmente. En fin, hay distintas ideas. Lo más importante que les quería decir, y tomo el guante de lo que me dijo Julien, es que desde el CELIB y desde SOCLA lo que estamos tratando de hacer es sostener este proyecto. Seguramente lo vamos a sostener. Esta es una de las actividades que parece sencilla, pero que ha costado mucho trabajo armarla, y desde ya muchísimas gracias a todos los participantes, porque hacer estos PowerPoints y rápidamente pasar revista a un montón de información parece fácil, pero lleva mucho trabajo. Así que lo vamos a tratar primero de diseminar y luego de actualizar, yo diría probablemente antes de terminar el año, en octubre o noviembre. Los mantendré informados acerca de los avances que vamos teniendo. Seguramente algún recurso adicional vamos a conseguir, y eso nos va a posibilitar hacer algunas actividades. Todo esto en el marco de la Sociedad de Criminología Latinoamericana, de las cuales los exhorto a registrarse. A través del mail del CELIB que estaba ahí, ya lo pueden hacer. Nosotros lo registraremos y les estaremos brindando información.
Bueno, nos pasamos 7 minutos de la hora estipulada, pero de todas maneras no está tan grave, me imagino, creo que fue muy enriquecedor. Yo, en nombre del Centro de Estudios Latinoamericanos en Seguridad y Violencia y de la Sociedad de Criminología Latinoamericana, les agradezco muchísimo, les agradezco también su tiempo, el haber estado del otro lado de la pantalla. Nos estaremos comunicando y espero que muy rápidamente, ojalá cuando llegue la vacuna, que nos podamos ver y saludarnos exclusivamente. Les mando un abrazo y un agradecimiento especialmente a los que presentaron hoy y a la gente que ayudó a estas presentaciones, a estos 31 colegas que figuran ahí en la invitación, que han puesto mucho de su tiempo voluntariamente para poder llegar a este trabajo. Muchas gracias, saludos, que les vaya muy bien y estamos en contacto. Un abrazo.